Esto, director, ¿está listo? Empezamos. Muy bien, mis hermanos, el mensaje de hoy se tiene como título Obedecer la orden del Señor aunque nos cueste. Obedecer la orden del Señor aunque nos cueste. La prédica de esta mañana estará basada en la historia de Jonás, así que vamos rápido a nuestras Biblias a buscar el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a ir dejando la lectura por aquí. Mis hermanos, hay muchas veces que el Señor le gusta y el Señor nos pide a nosotros, sus hijos, que salgamos de nuestra zona de confort. ¿A qué me refiero con eso? A que salgamos de eso que nosotros tenemos de hacer habitualmente. Ustedes pensarán, pero ¿por qué dices eso? Miren, mis hermanos, ¿ustedes creen que cuando Dios le mandó ese mensaje a Jonás, Jonás no tuvo que salir de su zona de confort? En realidad sí, y grandemente. Porque en el tiempo de Jonás, en el que Jonás estuvo, en el que Jonás predicó, fue un tiempo de relativa paz para Israel, de relativa prosperidad de bienes y de todo, mucha abundancia había. No fue como en los tiempos del profeta Amós, que él predicó juicio para Israel por parte del Señor. Este no fue el caso de Jonás. En el caso de Jonás, Jonás siempre predicó prosperidad y bienes para Israel que Dios se lo mandaba. Entonces Jonás era muy querido por el pueblo y también era muy querido por la realeza. Así que ustedes se pueden imaginar que Jonás tenía un buen puesto en el pueblo y que lo trataban bien. Entonces el Señor decide mandarle un mensaje a Jonás y le dice, mira, necesito que te levantes y que te prepares para que le prediques al pueblo de Nínive. ¿Quién era el pueblo de Nínive para el pueblo de Israel? Eran sus peores enemigos. El pueblo de Nínive en ese tiempo eran los antiguos asirios y ellos eran lo peor de lo peor en personas, mis hermanos. Y el Señor le mandó a Jonás a predicarles a ellos, porque si no se arrepentían, el Señor los iba a destruir. Entonces, el Señor estaba mandando a Jonás a predicarles a sus enemigos. Y eso es lo que estaba viendo Jonás. Jonás estaba viendo, Señor, pero tú me estás mandando a predicarles un mensaje de salvación a nuestros enemigos para que si ellos dan un indicio de arrepentimiento, tú lo salves, Señora. Eso es que tú me estás mandando. Y Jonás, en su interior, no quería hacerlo porque esto lo estaba sacando de su zona de confort. Y él no le estaba predicando a su pueblo, él no le estaba predicando salvación a su pueblo. Él estaba yendo a donde sus enemigos a predicarles para ver si se arrepentían. ¿Ustedes se imaginan cómo es eso, mis hermanos? Hay muchas veces que en la vida actual, el Señor nos pide a nosotros, a sus hijos, que salgamos de nuestra zona de confort. Hay muchas veces que nosotros estamos acostumbrados a hacer algo y nosotros no queremos salir de ahí. Por ejemplo, mis hermanos, voy a dar mi ejemplo personal totalmente honesto. Mis hermanos, a mí no me gusta mucho leer. A mí nunca me ha gustado mucho leer ni nada de eso. Más yo sé que eso es algo bueno. Más yo sé que eso es algo que aporta mucho para mi vida, para mi futuro. Entonces, y aún más, no solo leer los libros normales, aún más leer la Biblia, mis hermanos. Ustedes me entienden, porque la Biblia es esa palabra que alimenta nuestro espíritu, porque es la palabra que el Señor utiliza para hablar a nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, el Señor me dice, tú tienes que salir de tu zona de confort. No basta solo con que tú ores, con que vayas a la iglesia, hables de mí, escuches de mí, ores. Tú también necesitas leer la Biblia. Más, mis hermanos, como a mí no me gusta leer en mi caso, eso es un reto para mí. El Señor me está diciendo, sal de tu zona de confort y haz esto. Porque muchas veces el Señor nos dice que salgamos de nuestra zona de confort para que nosotros podamos cumplir cosas que a Él le agradan y que al final van a ser buenos para nosotros.
para nosotros mismos y en sus casos para sus familias también, porque ustedes son de bendición, cada uno de ustedes son de bendición para sus familias. Entonces, mis hermanos, a nosotros se nos pueden presentar muchas cosas en la vida, cada uno con sus cosas, que el Señor nos dice, tú tienes que salir de tu zona de confort y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y mis hermanos, eso nos va a costar, así como le estaba costando a Jonás. A Jonás le estaba costando sobremanera ir a donde sus enemigos a predicarles un mensaje para que se arrepintieran. Asimismo, en la actualidad nos cuesta igualmente a nosotros. Y asimismo el Señor nos dice, tienes que salir de tu zona de confort. Mis hermanos, seguimos muy bien con la lectura. En el versículo 4 seguimos en Jonás 1 y dice así, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causaba tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás respondió, soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Ya sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Mis hermanos, el Señor nos manda a acatar su voluntad, a acatar su orden, aunque a nosotros nos cueste, aunque a nosotros carnalmente nos cueste y nos duela y sea difícil para nosotros. ¿Ustedes creen que a Jonás no le estaba costando ir a predicarles a ellos? Porque no es que el Señor los quería salvar a ellos, porque ellos eran las mejores personas del mundo. No, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que en realidad los ninivitas, los antiguos asirios, eran personas malas, totalmente malas. Para que se hagan una idea de las personas de las que estamos hablando, esas personas cuando iban y conquistaban otras tierras, otros reinos, a las personas que habitaban esos reinos que ellos conquistaban, ellos lo tomaban y le cortaban la barriga y le sacaban sus extremidades y las regaban por todo el reino para que supieran que ellos habían pasado por ahí, que esas eran sus tierras. También ellos tenían unas herramientas con las cuales ellos le quitaban la piel a las personas en carne viva, ellos estando vivos. O sea, le quitaban la piel así, estando vivos. O sea, ellos sentían eso en carne viva, mis hermanos. Ustedes se lo pueden imaginar, imagínenselo. Algo terrible. Entonces, eso lo sabía Jonás y el Señor lo estaba mandando a predicarle a ese tipo de personas. Pónganse en el lugar de Jonás, porque nosotros pensamos que Jonás es malo, que porque Jonás no quería predicarles a ellos, pero pónganse en su lugar. Ustedes sabiendo la calidad de malo que eran esas personas y el Señor le dice, ve y predícales, porque si no los voy a destruir. Ustedes no se sentirían como que, Señor, ¿en serio tú
solamente no lo puedes destruir. Yo tengo que ir a predicarles para que ellos se salven. Esa gente tan mala. Mis hermanos, nosotros yo creo que casi todos pensaríamos como Jonás y también trataríamos de huir. Pero mis hermanos, nosotros debemos de saber que el Señor es un Dios compasivo y un Dios misericordioso y que su misericordia se renueva cada día para cada uno. Entonces, mis hermanos, Jonás tuvo que cumplir lo que Dios le dijo. Pero mis hermanos, también a nosotros nos cuesta a veces acatar la palabra del Señor y lo que el Señor nos ordena, porque el Señor nos ordena muchas cosas en la Biblia. El Señor nos ordena a no tener odio en nuestro corazón a otras personas, a no tener rencor, a no ser egoístas. El Señor nos ordena a no tener muchas cosas en nuestros corazones que a Él no le agradan. A mí en lo personal me han pasado muchas situaciones en la vida en las cuales yo he tenido que perdonar a mis hermanos. Y les digo desde ahora que eso no es algo fácil, mis hermanos. Es algo que el Señor nos manda a hacer, pero no es algo que no es sencillo a nosotros, porque nos duele en la carne, aunque no sea físicamente, pero nos duele. Y nosotros nos sentimos como que, concho, Señor, yo sé que tú me estás mandando a hacerlo, Padre, pero wow, eso me duele mucho a mí, Dios mío, tener que perdonar a esa persona, tener que dejar de ser de algunas maneras, Señor. Y wow, y yo he tenido que perdonar porque eso es lo que le agrada al Señor y eso es lo que el Señor nos manda hacer. Pero no significa que a nosotros no nos cueste. Y así mismo hay muchas cosas que nos suele pasar a todos nosotros, que el Señor nos manda que hagamos, que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero mis hermanos, créanme que eso nos cuesta y nos duele en el alma hacerlo, aunque sea lo correcto, porque no es fácil para nosotros, porque nosotros estamos en la carne. Y el enemigo siempre está acechándonos a nosotros para hacernos flaquear y para hacernos sentir todo eso, para que no hagamos lo que el Señor nos manda, que al final es lo que nos va a beneficiar, porque al final es lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien. Pero el enemigo no nos los quiere pintar así. El enemigo nos los quiere pintar como que Dios es un Dios malo y que Dios no tiene razón, para que nos vaya mal a nosotros. Cuando nosotros somos, aquí todo el mundo ha sido pequeño, alguna vez aquí todo el mundo ha sido un niño. Entonces, habían veces, no sé si le ha pasado a ustedes, que nosotros siempre estábamos como entretenidos, jugando en la calle, jugando con tal cosa, y nuestras madres nos han mandado a hacer algún oficio en la casa, nos han mandado a fregar los trastes, nos han mandado a trapear, pero nosotros estamos bien entretenidos haciendo algo, estamos en nuestra zona de confort. Y entonces nuestra madre nos manda a lavar los platos, a hacer algún oficio, nos está sacando de nuestra zona de confort. Y nosotros no queremos, estamos así, pero yo estoy haciendo algo ya, ¿por qué yo tengo que hacer esto ahora? Y siempre, y nos comenzamos a mortificar y no queremos hacerlo, así como Jonás no quería hacer lo que Dios le estaba mandando para hacer. Entonces, mis hermanos, si nosotros no acatábamos la orden que nos daba nuestra madre, que ella hacía, al final nos cobraba nuestra consecuencia. Entonces, si además, si nosotros hacíamos lo que nuestra madre nos decía, nosotros no estamos haciendo un mal a nosotros. Nosotros no nos estábamos haciendo ningún mal, porque eso que ella nos estaba mandando a hacer no iba a beneficiar a todos. Lavar los trastes, tener trastes limpios para comer, lavar el piso, tener un piso bueno y oloroso para poder caminar. Eso no nos iba a hacer ningún daño. Así, el Señor nos manda a hacer diferentes cosas que nosotros decimos, ay Señor, ¿pero por qué tú me mandas a hacer esto? Ay Señor, ¿pero por qué? Y a veces nosotros no entendemos por qué el Señor nos manda y nos duele hacerlo. Pero si nosotros lo hacemos, eso va a ser bueno para nuestra vida y nos va a acarrear bendiciones para nuestra vida y para nuestra alma. Pero el enemigo nos quiere pintar de que no hagas eso, ¿para qué tú vas a hacer eso? Dios es un Dios malo, para que al final nosotros no hagamos lo que nos conviene y el Señor hasta nos ponga nuestra consecuencia. Entonces, aquí nosotros vamos a decidir escuchar a nuestra carne, a lo que nos dice el enemigo o a lo que nos dice Dios. A lo que nos dice Dios, mis hermanos, por mi parte. Siempre es bueno, mis hermanos, escuchar lo que el Señor nos ordena. Y aunque sea difícil, mis hermanos, porque yo sé que es difícil, créanme, tal vez yo no haya vivido todo lo que han vivido los adultos, pero yo he vivido muchas situaciones que la verdad, yo he experimentado que hacer lo que Dios nos manda a veces nos cuesta, y nos cuesta mucho, porque no nos cuesta poco. Pero por la experiencia que yo he tenido, si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer, siempre va a ser mejor para nosotros que hacer lo que nos dicta nuestra mente. Muy bien, mis hermanos. Ahora nosotros vamos a seguir con la lectura
en Jonás capítulo 3 versículo 1 en adelante. Y dice así. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Oigan, hasta el rey de la nación, y se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tenían que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de todos sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado todos sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Mis hermanos, el Señor en su palabra nos manda a ser obedientes, pero el Señor no nos manda a ser obedientes por ser obedientes. El Señor nos manda a ser obedientes y obedecer su palabra para que nos vaya bien en la vida. Mis hermanos, miren cómo a la segunda vez, cuando Jonás obedeció por fin al Señor, fue y llevó ese mensaje de salvación a esa ciudad. Cabe recalcar un dato, que esa ciudad tenía más de 120,000 personas. Eso es una gran ciudad, una gran suma. Y en ese tiempo era muy grande, 120,000 personas y 3 días para recorrerla entera. Y ustedes se pueden imaginar la magnitud. Entonces, como Jonás obedeció y le dio ese mensaje de salvación, esas personas se salvaron porque todos, aquí la palabra lo dice, que todos se arrepintieron de su malo camino y todos abandonaron toda esa maldad que ellos tenían. Así que por Jonás obedecer, le acarrió bendición a cada una de esas personas porque lo libró de la muerte eterna y les brindó la oportunidad de pasar la eternidad con el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor nos manda algo, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros nos sintamos como que es porque nosotros debemos de ser obedientes, porque las acciones que nosotros hagamos, ya sean buenas o malas, van a traer consecuencias, ya sean consecuencias buenas o sean consecuencias malas. Por eso, cuando nosotros aceptamos lo que dice el Señor y nosotros nos guiamos por lo que Él dice, y nosotros obedecemos, las consecuencias que van a venir a nuestra vida van a ser consecuencias buenas, o sea, van a ser cosas buenas para nuestra vida, cosas buenas para las personas que nos rodean y cosas buenas para las personas que nosotros les transmitamos un mensaje positivo, un mensaje de parte del Señor. Amén. Así como lo hizo Jonás. Jonás al principio, como vimos, él no quería ir a predicarles porque ellos eran sus enemigos. Él no quería ir porque lo estaba sacando de su zona de confort. Pues también él sabía que el Señor, que si ellos mostraban una mínima aceptación y se arrepentían, aunque sea uno, el Señor los iba a perdonar, porque Jonás conocía el corazón del Señor y él sabía que Dios es un Dios bondadoso y lento para la ira, o sea que él sabía que el Señor los podía perdonar. Y por esa acción que hizo Jonás, ellos se salvaron. Así, por muchas acciones que nosotros podemos hacer, nosotros podemos salvar a personas y nos podemos estar haciendo un bien para nosotros mismos. Aunque nos sentamos así de ganados y cosas, nos estamos haciendo un bien para nosotros mismos, porque el Señor sabe a qué nos está mandando. Aunque nosotros lo veamos mal, el Señor sabe para qué nos está mandando. También nosotros debemos de saber que el Señor nunca nos va a mandar a hacer nada que sea para nuestro mal, ni para que sea para el mal de las otras personas. El Señor siempre nos va a mandar a hacer lo que sea para el bien de nosotros, Amén. Porque nosotros somos sus hijos. Su palabra dice que nosotros somos sus hijos. Usted no le va a decir nada a un hijo suyo para que le vaya mal, ¿o sí? No, jamás. Porque usted lo ama con todo el corazón, ¿verdad?
Entonces, así mismo es el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos tiene un amor y un cariño tan grande que el Señor nunca nos va a mandar a hacer nada que sea para mal para nosotros ni para mal para nadie. Por eso siempre debemos de ser obedientes. Mis hermanos, también me gustaría leer un versículo en la Biblia, que ya lo leí, pero quiero que lo escuchen una vez más, que se encuentra en Lamentaciones 3, versículo 22, del 22 al 23, y dice así: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Mis hermanos, esas personas de Nínive tenían una cantidad de pecados acumulados que yo creo que llegaban al cielo. Y mis hermanos, el Señor los perdonó porque ellos se arrepintieron de corazón, mis hermanos. Así que nosotros siempre, también nosotros vamos a cometer pecados porque nosotros estamos en la tierra. Pero mis hermanos, si nosotros pedimos perdón de corazón y nos arrepentimos de lo que hicimos, el Señor nos va a perdonar. Porque el Señor es lento para la ira y el Señor tiene una misericordia gigantesca. Recuerden que el Señor no es humano. Tal vez para nosotros sea más difícil perdonar, tal vez para nosotros sea más difícil tener misericordia con los demás, pero el Señor no es así. El Señor nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos de corazón y dejamos de hacer eso malo. Y el Señor siempre estará ahí para darnos aliento y para ayudarnos. Hasta aquí mi prédica, mi mensaje. Que Dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que Dios se quede con ustedes y los cuide y los bendiga.